este devocional de Café con el Man, que es Él, básicamente es Él, y qué bueno poder comenzar esta mañana adorándole, alabándole, dándole gloria a Él en oración, en alabanza, en algo que tanto, tanto necesitamos. Quiero invitarte a que vayamos a nuestro texto del día, donde vamos a estar ahí compartiendo algún tiempo. Primera de Samuel 17:8, dice la palabra de Dios: Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Bueno, aquí está hablando la palabra de Dios de esta parte de la historia que tiene que ver con la vida de David. Ya habíamos hablado mucho de su elección, de su escogencia. Habíamos hablado también acerca de cómo Dios había empezado a usar sus dones. Empezó a usar sus dones como arpista, como salmista, y empezó a hacerlo de una manera muy especial, ¿cierto? Y eso lo vimos hace 8 días, y aquí viene esta historia preparando a David después de ser ungido, y bueno, llega la batalla. Llega la batalla, David se encuentra en medio de una batalla, la verdad, por diosidencias, porque Dios así lo tenía planeado, porque él no iba a batallar, iba a llevarle, diríamos en esta zona de Colombia, el fiambre, el desayuno a sus hermanos que eran mayores y que estaban en la guerra. Bueno, acá se encuentra entonces con este personaje llamado Goliat, y una historia que seguramente durante toda nuestra vida cristiana hemos escuchado, hemos hablado y hemos visto de ciertas y de muchas perspectivas. Pero quiero que nos detengamos un poco en el texto a entender varias cosas que tal vez esto nos puede ver en cuanto a la vida de David, en cuanto cómo era retado y cómo funcionaba también el enemigo. Porque a veces nosotros no hacemos materia de la diablología, pero sí tenemos que entender y saber que luchamos contra un enemigo común, y luchamos contra un enemigo que tiene una característica muy especial: está vencido. Entonces, cuando tú empiezas a pelear con este enemigo común, debes entender contra quién estás peleando. Cuando tú peleas contra un enemigo vencido, pues tú tienes que pelear con una identidad diferente y entender sus estrategias, sus artimañas, porque así esté vencido muchas veces te puede molestar e incomodar, como puede pasar esto, pero la mayoría de veces que lo hace, no lo hace por su poder, porque es un diablo diminuto enfrente de un Dios muy grande, pero lo hace porque nosotros tal vez le damos licencia en muchas cosas. Y aquí este enemigo llamado Goliat, que representaba a los filisteos, está amedrentando el pueblo, ¿sí? Y haciendo algo que el enemigo siempre suele hacer en tu vida, y es retarte a retar tu fe, retar lo que tú crees, retar el común denominador de las cosas. Y a pesar de que muchas veces Dios va a usar una persona o nos va a usar a nosotros solos, en esta ocasión Él le está retando porque está convencido de sus atributos. Y aquí le dice: ¿por qué no escogen a alguien que se me enfrente? ¿Sí? O sea, ya el ejército de Saúl estaba temiendo un poco acerca de lo que estaba pasando. Y aquí recordamos algo bien importante. Muchas veces el enemigo va a venir a retarte, y a retarte diciéndote: no busques a nadie, quédate solo, para que pides oración si al final no van a estar pendientes de ti. Muchas cosas, muchos engaños, muchas mentiras. Y quédate solo, y ahí es donde el enemigo va metiendo. Hay una mentira muy grande que muchas veces la gente dice cuando descontextualizan la palabra: es que Dios ha matado a muchos y Satanás no ha matado a nadie. Yo no, claro, porque es que él no es capaz de dar la cara. es demasiado falto de la verdad para dar la cara, ¿sí? Y no tiene razón, pero él es sigiloso y va acorralando. Y una de las formas en las que el enemigo acorrala es dejándote solo, es haciéndote creer que no necesitas de nadie y que necesitas estar solo. Y eso no es cierto. Y aquí empieza a amedrentar a unas personas que estaban confundidas, al ejército de Saúl que estaba confundido. Y entonces recordaba esto cuando uno va a la palabra y la palabra dice: ay del solo, ¿sí? David iba a enfrentar esto, pero no lo iba a enfrentar solo. Vamos a ver cómo lo enfrentó. Porque solemos confundir muchas veces esto, solemos confundir muchas veces el estar solos con Dios, la intimidad que Dios nos demanda y que nuestra alma demanda de estar con Dios, con vivir en una soledad
autoinfligida de no necesito de nadie. Y eso realmente es orgullo, es un límite del orgullo. Y todos estamos diseñados para vivir con alguien. No queremos estar solos, no queremos estar solos. Por eso creo que al final la necesidad de Dios primeramente es la que llena ese vacío. Pero cuando yo lo he llenado, cuando tengo mis tiempos de soledad propicios con Dios, entonces allí yo voy a moverme después a buscar compañía, porque no es bueno que estemos solos. Y que esa intimidad que produce esa soledad me llena el vacío de la necesidad de las personas, pero me permite estar con otros. Pero volvamos al desafío. El enemigo está desafiando al ejército de Saúl a decirles, yo pues si son tan fuertes, entonces envíenme uno, yo me enfrento con él. Dice ahí 1 Samuel 17, 10, 11. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Mira, esto es algo que nosotros estamos empezando a batallar y a vivir. Hay un enemigo común. El enemigo no son las personas que están al lado, no son ni carne ni sangre, dice la versión Reina Valera. No hay hombre, esta lucha no es contra hombre, contra seres humanos. Esta lucha es contra un enemigo común, ¿sí? Que quiere retrasar nuestra vida, pero que está vencido y que ya sabemos que evidentemente no va a poder hacer nada más. Pero él va a amedrentar, va a desafiar, ¿sí? Y va a hacer que tu vida se consterne. O sea, que al final yo viva en estos dos límites, en el temor y la preocupación. El temor y la preocupación se presentan de la misma manera que este enemigo, te desafían, ¿sí? Te desafían porque el temor al final lo que te está quitando es la posibilidad de avanzar. La preocupación te está quitando la posibilidad de ocuparte en lo verdaderamente importante. Y me encantan estas palabras de Pablo que leíamos ahí para empezar, porque básicamente está diciendo es por el poder del Espíritu Santo. No te preocupes en la preocupación, sino ocúpate en la oración, ¿sí? Ocúpate en lo que Dios está llamándote a hacer, ¿sí? Ayer veíamos el libro de los Hechos en Experiencia Bíblica en Comunidad y si había una característica fundamental de la iglesia primitiva, era la oración. A veces quisiéramos ver poder del Espíritu Santo, pues no oramos. Uno ve la reunión de oración y dice, Dios mío, bendito los que vinieron a rastras. Pero si nosotros y la iglesia orara de tal manera, pues solamente debería haber una manifestación especial del Espíritu Santo, debería moverse y entonces el temor y la preocupación se retrasarían porque nosotros lucharíamos contra un enemigo que está vencido, pero recordándole un Dios que ya venció, pero que es muy grande y muy poderoso. Y eso es algo bien especial porque este enemigo se estaba fijando en lo grande que era para amedrentar, en lo que aparentemente había hecho. Y antes, en el capítulo anterior, en el 1 Samuel 16, es muy claro cuando el Señor dice, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y mira esto, las apariencias de Goliat estaban llenando de miedo y de temor al ejército de Saúl. Las apariencias, uy, es que es muy grande, uy, es que es muy miedoso. Y las palabras, porque el enemigo tiene esa característica a veces, habla más de lo que es. Es el engañador y muchas veces tiene que hablar y hablar, levantar dardo para hacerte pensar, para hacerte creer, para meterte en el temor y la preocupación, pero no es así. Esta lucha que nosotros vivimos contra este enemigo es una lucha entre la verdad y el engaño. Y él es llamado el engañador, es su trabajo. Pero nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos al Espíritu Santo para batallar esta verdad. Y esto de una u otra manera es lo que David iba a empezar a hacer, ¿sí? Iba a empezar a enfrentarse al temor, a la preocupación. No sé cuál sea un Goliat en tu vida, no sé si sea la salud, no sé si le estás dando más poder tal vez a un pecado que no puedes dejar y te está consumiendo y al final Dios solo te está diciendo, yo solo necesito que te arrepientas y vuelvas a mí, me busques de todo corazón y batalles esta guerra. Y ya no tengas miedo porque la culpa, yo no te culpo. Yo te estoy haciendo responsable, pero sal de ese pecado y vamos a cambiar. Y mira lo que dice 1 Samuel 17, 24. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. ¡Wow! Hay enemigos en nuestra vida que nos hacen huir. El temor y la preocupación nos hace huir. ¿Tú creerías que hay personas que se van de una casa por la preocupación, por no preocuparse? No, yo me voy para no preocuparte más.
No, el que está preocupado eres tú. Deja de preocuparte, ocúpate de lo que tienes que hacer, sé responsable, ora, ayuna, lee la palabra, congrégate, busca crecimiento, edifícate. ¿Qué más tienes que hacer? ¿Qué más tienes que hacer? Ocúpate, ¿sí? Pero no huyas, porque al final ese enemigo está vencido. No le huyas a un enemigo vencido, huye a la tentación, ¿sí? Pero al enemigo no debemos huirle. Y David tenía muy claro esto. David sabía que era preocuparse de la manera correcta. David sabía que había que ocuparse en el momento correcto. Y aquí David estaba trabajando, estaba sirviendo, estaba llevándole la comida a sus hermanos. David tenía claro que él tenía que caminar la vida mirando hacia adelante, mirando hacia el frente, haciendo lo que tenía que hacer. Hoy es un buen día para levantarnos y hacer lo que debemos hacer en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestro caminar diario con nuestra familia. Haz lo que tienes que hacer. ¿Sí? Cuando tú tienes la palabra de Dios, cuando tú tienes el Espíritu Santo, dice la palabra que ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, practicar la misericordia. Entonces ve y obra. Eso es lo que David nos enseñaba aquí, de que el miedo no lo amedrentó, Goliat no lo amedrentó. Él sabía que debía estar ocupado, que debía estar haciendo lo que tenía que hacer. Escúchame esto, cuando yo te estoy diciendo ocupado, no es ocuparse como Saúl se ocupaba. Saúl se ocupaba estando sin hacer nada y preocupándose, no contemplando a Dios. David se ocupaba de lo correcto. Venía de tocar el arpa, venía de levantar a Saúl. En la historia bíblica no lo relata así. Dice 1 Samuel 17:26. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? Y escuche la siguiente pregunta: ¿quién se cree este filisteo pagano? ¿Quién se cree este hijo del diablo? Eso es lo que está diciendo David, que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente. Mira, somos el ejército de Dios. A veces es fácil también, y ahí es donde es el límite, pienso yo, es el límite entre la correcta soledad y la correcta comunidad, ¿sí? Porque hay momentos necesarios de crecimiento individual, de contemplación, donde yo necesito contemplar a Dios. Pero hay momentos de comunidad que no son momentos de comunidad, sino momentos de tumulto. Lo que estamos haciendo es montonera para decir: sí, bravo, sí podemos, somos el ejército de Dios, somos soldados de Cristo. Pero eso sin intimidad no se practica. Eso sin intimidad es un soldado que cuando viene la primera circunstancia, la primera situación, huye. Yo me quedo enfrentando al Señor. Yo estoy esperando este resultado de este examen. Yo estoy esperando lo que Dios va a hacer con este trabajo, que la puerta se abra. Sé que la parte está oscura, pero creo en que cuando la noche más oscura está es porque ya va a amanecer. Entonces yo quiero creer que tú vas a estar allí, Señor. Yo quiero creer que tú vas a orar, que tú lo vas a hacer. Yo no voy a huir. Y hoy más que nunca es el tiempo de clavarme de rodillas, a colocarme allí. 1 Samuel 17:33, el comandante y jefe del ejército de Dios, del Dios viviente, dice: ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. ¿Sí? Saúl conocía los principios, pero hoy le pasa, como tantas veces nos pasa a nosotros a veces. Hoy somos tan religiosos, no sabemos todo. No sabemos la palabra, la repetimos, la reciclamos. ¿Sí? Mire lo que dice este pasaje. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Cuando tú decides enfrentar, cuando ya pasaste esto, viste el Goliat, lo examinaste, sabes que es imposible en tus fuerzas, pero vas a tomar de parte de Dios, te vas a levantar, el enemigo, normalmente a través de quienes menos espera, te va a bombardear. Y tú no vas a ser capaz de eso. Yo la verdad sí creo que eso no se puede hacer, ¿sí? Cuando Dios ya te lo dijo a ti que lo hicieras, cuando Dios ya te dijo a ti que debes hacerlo. Y muchas veces nosotros dejamos de hacer cuando Dios ya nos ha dicho, ¿sí? Y tomamos el consejo, que es una bendición. En la multitud de consejeros está la sabiduría, pero cuando Dios ya te ha dicho a ti, ya lo habías afirmado, después es un dardo, porque Dios en la palabra te habló, porque tú ayunaste, porque tú hiciste lo que te correspondía, ¿sí? Entonces allí este enemigo va a venir a bombardear tu identidad, va a venir a bombardearte mostrando la realidad. No, es que yo sé que es un enemigo difícil de vencer, ¿sí? Pero lo que viene con actitud correcta de David es lo que tiene que pasar, ¿sí? Y mire
los enemigos que se mueven acá. Escúcheme esto. Primera de Samuel 17:32, me vuelvo ahí un poco. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo iré a pelear contra él. ¿Sí? O sea, Saúl estaba escuchando esto y está diciendo: no, pero este muchacho, ¿qué se cree? O sea, es uno solo, ¿cómo va a destruir ese filisteo? Y ni siquiera está en el ejército. Apenas está en formación para venir al ejército trayendo la comida. Pero David, que era un hombre que contemplaba a Dios. David pastoreaba las ovejas y alababa. David miraba las ovejas y decía: esta oveja de parte de Dios, Señor, bendícela. Estaba todo el día en el punto. ¿Sí? Voy a llevar el desayuno a mis hermanos porque todo lo que hago lo hago como para el Señor. ¿Sí? Y entonces allí viene algo bien importante. Es que cuando el enemigo siembra temor, siembra preocupación, seguido coloca el desánimo. Y cuando usted se desanima, entonces el enemigo empieza a poner. Porque el desánimo, la preocupación, el temor infundado por el enemigo, no el temor a Dios, recuérdelo bien, son el comienzo de darle licencia al diablo para que lo oprima a usted. Entonces usted siente que su vida no puede avanzar. Usted siente que usted patina, pero usted siente como un peso ahí. Hasta que usted no tome decisiones trascendentales, hasta que usted no se quite cosas, hasta que no entienda la perspectiva de lo que tiene que soltar, de lo que tiene que entregar, ¿ya? Para poder avanzar. Y entonces después del temor, después de la preocupación, viene el desánimo. Y por eso David advierte: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Por eso Pablo lo dice en la palabra de Dios: alégrense en el Señor, insisto, alégrense, porque con alegría, ¿sí? Yo no te estoy hablando de una alegría que desconoce la realidad, al contrario, te estoy diciendo que conocer la realidad me da una perspectiva correcta para enfrentar, aún con lágrimas, aún con el dolor, con el gozo del Señor, lo que viene. Porque no es fácil perder un ser querido, no es fácil perder un trabajo, no es fácil no encontrar un trabajo, no es fácil, pero la perspectiva como cambia, me levanta, ¿sí? No me voy a desanimar, voy a enfrentar esto. ¿Cómo lo voy a enfrentar? Pues si esto es lo que yo tengo a la mano, me encanta esa palabra cuando el Señor le dice a los discípulos: ¿qué tienen a la mano para hacer el milagro? Bueno, yo tengo este carrito, yo tengo mis manos que saben hacer esto, pues esto es lo que voy a hacer, Señor. Si algo tiene el colombiano y es caracterizado en todas partes, es que el colombiano no se vara, es que el colombiano trabaja. Una de las dificultades que creo que generaba este tema del paro y todo lo que estuvo pasando es que la mayoría de colombianos solo quiere trabajar, vivir y estar bien en familia y adorar a su Dios. Como en el pueblo, este pueblo solo quería trabajar. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Pero yo te quiero decir hoy: si tú estabas preocupado, hoy Dios te está hablando: no te preocupes, ocúpate de lo que Dios te mandó a hacer y no te desanimes. Hoy alégrate en el Señor, levántate en el Señor, alaba a tu Dios y dile a tu alma: alma mía, alaba al Señor, hoy no me vas a desanimar, hoy me voy a levantar a buscar, hoy voy a buscar lo que necesito, porque Dios tiene algo adelante. Dice: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Mira, David le estaba diciendo a Saúl parte de lo que él necesitaba. Saúl necesitaba saber qué tenía su currículum como para poner a pelearlo con un filisteo, que los tenía asustados, ¿sí? Entonces David muy contemplativamente le dice: es que yo maté leones, maté osos, ¿cómo no voy a luchar contra un gigante? Pero además cierra con el sello: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. ¿Quién? El Señor. Cuando tú tienes en cuenta la perspectiva correcta, entonces tú vas adelante. Pero mire lo que pasa aquí. Saúl, un religioso a más no poder, ¿sí? Un hombre con falta de contemplación, voy a decirlo de esta manera, como muchos de nosotros, tal vez muchas veces, responde: anda pues, dijo Saúl, que el Señor te acompañe. Oye, que el Señor te acompañe, y tú estabas aquí esperando muerto de miedo. Y sabes que hay un Señor que te acompaña. Qué religiosos nos volvemos cuando volvemos el vocabulario bíblico, el vocabulario de la fe, un cliché. Cuídate de todos los días decir: el Señor te bendiga, y no saber que Él te está bendiciendo. Cuídate todos los días de decir: la palabra es la verdad. Y por eso me confronta mucho el fariseísmo, los maestros de la ley hipócritas, porque solo quieren hacer auditoría interna de la palabra sobre nuestra vida. Y tú tienes una relación con Dios. Yo puedo saber que esa palabra me sirve, me funciona,
¿sí? Y no es por conocimiento, es por su espíritu, dice el Señor. Y la religiosidad es el enemigo número uno de que nosotros podamos avanzar alegremente, conscientemente de que podemos pasar la prueba, de que podemos vencer el temor, de que podemos vencer la preocupación y de que podemos vencer el desánimo. Porque la religiosidad, como vivía Saúl, ¿sí? Nos hace que podemos pasar por espirituales, pero vivir una vida de falsedad, ¿sí? Vivir una vida que al final es religiosa, que se conecta, que va, que dice todo lo puedo en Cristo, pero al final es una vida derrota, una vida donde nada se transforma, una vida donde nada cambia. Bueno, David nos está enseñando a través de su vida a enfrentar estos gigantes del temor, la preocupación, el desánimo, que no es así, que no es así. Y sabes una cosa, esa religiosidad es lo que Saúl quiso hacer con David, ¿sí? Le dijo ahí en el versículo 38, luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, lo entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado, porque esa no era su forma. Eso es religiosidad. Tú tienes que tener una relación personal con Dios, claro que va a comunión con otros, ¿sí? Pero que es tuya, que tú tienes que orar con Dios a tu manera, tienes que hablarle con tus palabras a Dios. Si son cortas, pues son cortas, pero voy a una oración donde yo le digo, papá, te necesito. Señor, no entiendo esto, te necesito. Y eso es válido. Pero donde uno dice, oye, ¿de qué tenemos miedo? Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios que ya lo hizo una vez y lo va a hacer otra vez sobre nuestras vidas. Creamos y avancemos. Podemos ver cosas que se van a perder, puede que no salga como lo podemos hacer, pero creámosle a este Dios que es muy grande. El que nos trajo hasta aquí no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo hasta aquí para ver la gloria de Dios. Y por eso David se desprende de toda religiosidad y dice, no puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. No estoy, dile al enemigo hoy, dile, no, yo no estoy entrenado para religiosidad. Estoy conociendo un Dios que me está enseñando a conocerle de la manera más práctica y simple posible. Y voy a conocer, claro que voy a conocer, me interesa la teología, la historia, me interesa hacer una buena hermenéutica, una buena exégesis, pero me interesa primero que todo tener una relación con este Dios, que es todopoderoso, que es grande, pero que también es mi Padre, que me exige, que es un Dios de temor y temblor. Y ese sí es el temor correcto. Pero es un Dios que en su misericordia envió a su Hijo a morir en una cruz para salvar mi vida. Yo quiero creer en ese Dios, no en un Dios impuesto, no en un Dios de manipulación, sino en un Dios que va conmigo en la batalla. Porque Dios es Dios único. Y sus técnicas muchas veces son especiales para personas especiales como tú. No sé por qué estés pasando, pero yo quiero decirte esto y lo siento en el Espíritu de Dios. Tú eres especial para Dios. Y no importa la circunstancia, cómo está pasando, las dificultades, las situaciones, Dios ya te ha equipado para lo que viene. Y seguramente, pero no lo veo, pastor. Ya viene, tú muévete, ocúpate, no te desanimes, levántate. Si tú dices, no estoy haciendo nada, pues ve a hacer algo, ve a producir algo, ¿sí? Ve al médico, haz lo que te pidieron que hicieras, hazte los exámenes, pero creyendo, Señor, esta es mi batalla, me entregaste ahora este Goliat, listo, aquí me voy a enfrentarlo, pero a mí no me va a hacer huir, porque para mí, ¿sí? El morir es ganancia y el vivir es Cristo. Y Dios tiene algo especial para que tú y yo hoy avancemos derrotando gigantes, enfrentando la batalla con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios te ha dado hasta acá. Quiero recordarte esto. Jesús preguntó a los discípulos, ¿qué tienes en las manos? Lo que tú tienes en las manos hasta hoy es suficiente. Es lo suficiente para el hoy. Mañana Él va a poner más. Pero lo que tienes hoy es suficiente. Fue lo que Él decidió equiparte. Si no tienes más, es porque Él no necesita más para que tú pelees, para que tú te levantes y reconozcas quién es tu Dios, para que tomes la perspectiva correcta de estas batallas y puedas derrotar todos tus gigantes. Amén. Yo creo que vale la pena levantarnos a enfrentarlos, levantarnos a convicción por lo que Dios está haciendo. Y si tú lo puedes observar así como en los Salmos, empezamos hablando de un enemigo, pero está tan vencido que tenemos que hablar de un Dios más grande. Y cuando tú enfrentes al enemigo desde la perspectiva correcta, tú entiendes que esto no es una pelea de un perro blanco y un perro negro del mismo tamaño. No, 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 no.
Esto es un perro negrito que ladra mucho, pero es una batalla contra el león de Judá. Y cuando el león de Judá nos respira a nosotros, al lado, nosotros deberíamos decir, wow, yo estoy respaldado, sí, como la niña de la película de Narnia. Yo me emociono, yo creo en ese león, él es el que me cuida a mí, él es el que va enfrente de la batalla, él es el que va enfrente de la dificultad, del temor, de la preocupación, del desánimo. Amén.